Que el Señor los bendiga, queridos amigos y hermanos. Es una alegría y un gozo poder nuevamente estar juntos compartiendo este tiempo que el Señor nos da en el día del Señor, que podamos realmente mirar la palabra, juntos podamos alabar al Señor y presentar también nuestras peticiones y nuestras necesidades delante de su bendita presencia. Gracias. ¿Cómo están, amados hermanos? Nosotros, como les digo siempre, estamos gozosos y agradecidos al Señor que nos permita un día más poder estar aquí transmitiendo, compartiendo con ustedes la palabra del Señor de tanta importancia y tan necesaria para nuestra vida. Y también agradecidos porque a cada momento de nuestra vida vemos la mano poderosa del Señor. Hemos tenido una hermosa semana en que Dios nos ayudó, nos bendijo y nos alienta en todo momento, y sabemos que podemos poner nuestras cargas, depositarlas en Él, y Él responde nuestras oraciones y nuestras peticiones. Antes de ir a la palabra, vamos a entonar alguna alabanza, un himno al Señor, y que el Señor pueda recibir en este momento toda la honra y toda la gloria. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reinas tú, poderoso Dios. Aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Tu poderoso Dios. Oh, aleluya, oh, aleluya, reinas tu poderoso Dios. Oh, esperanza.
Vamos a leer la palabra del Señor en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, los versículos desde el 1 hasta el 4. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Amén. Un pasaje muy importante que habla acerca de la venida del Señor. Y es tan importante este tema, especialmente en este tiempo, que podamos realmente tomar conciencia de que hay una promesa dada por el Señor de que Él volvería, de que Él vendría. Los primeros dos versículos, Pedro habla de una manera afectuosa, saluda a la iglesia, a quienes le está escribiendo la carta, y dice de una manera muy concreta, dice que despierta con exhortación el sano y puro discernimiento, y les recuerda que esta es la segunda carta que les escribe a ellos, con el propósito de reafirmar las profecías sobre la segunda venida de Cristo, de lo cual les había hablado ya en la primera carta. Si leemos tal vez solamente algunos de los versículos de la primera carta para darnos cuenta que cómo había mencionado la manifestación o la venida del Señor. En primera de Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versos 7, 8, 13, dice: cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, es decir, cuando Jesucristo venga nuevamente aquí a la tierra. De alguna manera Pedro ya les estaba manifestando, pero ahora en la segunda carta habla muy puntualmente acerca de la segunda venida del Señor. El apóstol Pedro desea que recuerden dos cosas de manera muy especial. La primera, dice el texto, las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Los apóstoles les recuerda el apóstol les recuerda en esta carta que ninguna profecía de la Escritura, nada de lo que está profetizado aquí en la Escritura, en la Biblia, es de interpretación privada, porque nunca la profecía, las promesas y las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué importante esto, ¿no? Que verdaderamente tuvieran confianza de que realmente estas palabras han sido dichas antes por los profetas que anunciaron el advenimiento del Señor y todas las profecías que tenemos en la Biblia. La segunda cosa que es interesante, que menciona también el apóstol Pedro, es el mandamiento dado por nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Jesucristo ha sido el tema principal de las profecías y por supuesto del mismo Evangelio. Él es el tema central. Por eso decimos que el mensaje de la Biblia es cristocéntrico. El apóstol Pablo dice de una manera muy, muy clara para que podamos comprender: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis,
por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea que todo lo que predicó Pablo, todo lo que anunció y todo lo que recibió estaba basado en la palabra de Dios, en la Escritura. Esto es algo fundamental. Por eso es que nosotros debemos anunciar y predicar el mensaje del Evangelio, pero basado en las Escrituras, en la Biblia. No podemos decir lo que nos parece. Tenemos que mostrar lo que enseña y lo que dice la palabra, porque esa es la palabra dicha por Dios, manifestada por los profetas en el Antiguo Testamento y por los apóstoles en el Nuevo Testamento, y que nos viene a través de la Escritura realmente para que nosotros podamos recibirlas y aceptarlas. La base sobre la cual descansa la fe cristiana es Cristo, los profetas y los apóstoles. Mire, dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Efesios en el capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que aquí está, ¿no? El fundamento de los apóstoles, profetas, siendo Cristo la piedra fundamental, la piedra angular, la piedra más importante. Los versículos 3 y 4 del pasaje de Segunda de Pedro que leímos, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Tenemos claro que los postreros días que menciona la Escritura ya han comenzado desde el tiempo de Pentecostés. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versos 16 y la primera parte del 17, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, refiriéndose a la experiencia del Pentecostés. O sea que el Pentecostés estaba anunciado desde antes como los postreros días, así que podemos decir que hoy estamos tal vez hasta en las postrimerías de los postreros días, de los últimos tiempos, de los últimos días. A pesar de la clara enseñanza de los profetas y de los apóstoles, en estos tiempos habrá falsos maestros, burladores, como dice la palabra, quienes viviendo desordenadamente, es decir, en pecado, intentarán desacreditar la sana doctrina y ridiculizar lo que dice la Biblia acerca de la venida de Cristo. Muchas personas cuando le decimos que Cristo viene otra vez, es como que no creen en absoluto o se burlan justamente de esta declaración, que es una profecía de la palabra del Señor. En el versículo 4 dice que estos burladores decían, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. El argumento de estos burladores, de estos incrédulos, parece apoyarse en que hacia el final de la primera generación cristiana, es decir, al desaparecer de la escena algunos de los primeros discípulos, la iglesia comenzó a inquietarse sobre que el Señor todavía no había regresado. Ellos estaban esperando la promesa del Señor. Aprovechando esta situación, estos burladores, estos incrédulos, presentan una pregunta con cierto sarcasmo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Como queriendo decir, no se ha cumplido. ¿Dónde está el cumplimiento de esa promesa? Seguramente esto trajo cierta conmoción e incertidumbre en los cristianos de aquel entonces, de ese tiempo. No vamos a sorprendernos
o extrañarnos que los incrédulos o burladores del siglo XXI pongan duda o abiertamente nieguen la venida del Señor y digan, como dice el texto y como decían estos en aquel tiempo, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Cuál fue la respuesta que Pedro dio a este planteo, ¿no? Los versículos 5 al 7 dicen así: estos, hablando de los burladores y los incrédulos, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Qué importante lo que dice aquí el apóstol Pedro. Lo que vemos aquí es que estos burladores se olvidan deliberadamente de los hechos de la historia, pues si miraran la Escritura, si miraran la palabra, sabrían que su pretensión de que todas las cosas permanecen así como en el principio de la creación no es veraz, no es cierta. Pues el mundo que fue creado por la palabra de Dios en un principio estaba inmerso totalmente en agua y Dios descubrió lo seco y separó la tierra de las aguas. También dice la Biblia que tiempo después, a causa de la corrupción de la humanidad de aquel entonces, Dios anegó el mundo y lo hizo perecer con el diluvio. Luego lo hizo surgir otra vez como un nuevo comienzo a partir de Noé y su familia. Pero lo volverá a destruir nuevamente por causa del pecado y la corrupción, pero ahora el fin será por fuego, como lo dice aquí el apóstol Pedro, el día del juicio, del día final. Dios lo ha dispuesto de esta manera y si el mundo de hoy aún subsiste, es porque Dios lo tiene, como dice el texto, reservado para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres injustos. Qué importante no tomar a la ligera estas palabras, porque si alguien quiere saber algo del futuro, aquí entendemos qué es lo que va a pasar y necesitamos entonces mirar con atención lo que enseña y lo que dice la Biblia al respecto. Los versos 8 y 9 dice el apóstol Pedro a los creyentes: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro no le responde directamente al sarcasmo de los burladores, de los incrédulos, sino a los creyentes sinceros, a fin de que no sean engañados con argumentos tan falaces, tan mentirosos. En primera instancia, Dios está por encima del tiempo. No podemos encuadrar la promesa de su venida con la relatividad de nuestro concepto del tiempo, imponiéndole una medida limitada, humana, a la promesa divina. Sería algo que no correspondería. Solo Dios conoce los tiempos en que ha de ocurrir o que han de manifestarse los eventos que están anunciados en la profecía, en los eventos futuros. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7, Jesús le dice a los discípulos, él ya estaba para ascender al cielo, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Por lo tanto, debemos dejar los tiempos en las manos de Dios. No podemos preocuparnos ni hacer cálculos con tiempos que están fuera de nuestro alcance. Al igual que nuestros tiempos personales, también tenemos que ponerlos en las manos del Señor. Como dice el salmista David en el Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos. Qué hermoso esto, ¿no? Que podamos
realmente saber que los tiempos de Dios no son los nuestros y que Él en su, administración de todas las cosas es el único que conoce los tiempos presentes y futuros de todas las cosas que deben suceder. En segunda instancia, la respuesta es más concreta y diríamos más consoladora, porque no se apoya solo en la omnisciencia divina, es decir, bueno, Dios conoce y Dios sabe todas las cosas, sino también en su inmensurable misericordia. Dios no se retrasa en el cumplimiento de su promesa. Dios no se atrasa en lo que debe cumplir, sino que da tiempo al tiempo, es longánime con los suyos. Y en tercera instancia, tenemos que decir que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, porque Dios no se deleita en la muerte de los impíos. Dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11, vivo yo, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Que se vuelva significa que se arrepienta. Es el tiempo que Dios da para que aquellos que no creen puedan arrepentirse y volverse a Dios y puedan realmente vivir, es decir, encontrar la vida eterna en Cristo. En el verso 10 del pasaje de 2 de Pedro que venimos leyendo, dice el apóstol Pedro, pero el día del Señor vendrá. Si bien Dios está, preparando un tiempo para su venida, sin embargo, eso no significa que la venida del Señor no se dará. No. Pedro dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, inesperadamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Como dijimos antes, al final de los tiempos todo será quemado y destruido. Dice el apóstol Pedro que no obstante la extensión del tiempo para dar oportunidad al arrepentimiento, inexorablemente el día del Señor vendrá, en el momento menos esperado, como ladrón en la noche, en el momento menos esperado. En el resto del versículo se describe la gran conflagración que se describe también en el versículo 12 del pasaje, que dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ese será el final de todas las cosas. Y aquí viene la palabra de esperanza y de consuelo para todos los creyentes. Puesto que todas estas cosas, todo lo que vemos, este mundo, todas estas cosas serán deshechas, dice el apóstol, ¿cómo no debéis vosotros andar, vivir en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, dice el versículo 12, y apresurándoos para la venida del día de Dios. La destrucción de este mundo es un motivo para elevar nuestra vista hacia las cosas eternas. Como dice el apóstol Pablo, pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El apóstol Pablo también dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven con estos ojos carnales, las materiales, las físicas, sino las que no se ven, que son las espirituales y las gloriosas. Porque las que se ven son temporales, pasajeras, pero las que no se ven son eternas, son aquellas espirituales que podemos verlas con los ojos de la fe. Y de esta manera vivir una vida de santidad, apartada del pecado, dedicada y consagrada para la gloria del Señor. Este versículo tiene dos palabras interesantes. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar? ¿No? En santa y piadosa manera de vivir. Y dice dos palabras, esperando y apresurándoos para la venida de ese día, del día de Dios. Esperando significa aguardando con expectación el día de Dios. Anhelar cada día su llegada. Tener la expectativa en nuestro corazón de esto.
Esta expresión podría dar la impresión de una espera tal vez pasiva. Sin embargo, Pedro agrega la otra palabra, apresurando, que es un verbo eminentemente activo, que en la medida que cumplamos con la comisión que el Señor nos ha encomendado, eso realmente de alguna manera va a poder mostrarnos que la venida de Cristo está cerca. Mire lo que dice Mateo, las palabras de Jesús. Mateo 24, capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. O sea que está relacionado el tiempo de la venida de Cristo cuando el evangelio llegue hasta el último rincón de la tierra. Los versos 13 y 14 de este pasaje tan hermoso, dice Pedro, pero nosotros, los creyentes, los cristianos, los que hemos conocido a Cristo, los que hemos abrazado la fe del evangelio, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Esta esperanza que tenemos no nos va a avergonzar porque está basada en la promesa o en las promesas de Dios, que tenemos la plena certeza que las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Nosotros, a diferencia de los burladores y los incrédulos que niegan la venida de Cristo y las realidades que nos enseña la palabra del Señor, sí creemos en la promesa de la venida del Señor y nos afirmamos en esa promesa sabiendo que inmediatamente a su venida habrá cielos nuevos y tierra nueva, dice la palabra, donde se establecerá la justicia divina. Qué maravilla, qué bendición tan grande poder realmente vivir en un mundo donde no exista la injusticia, porque el Señor dice que regirá con su justicia a este mundo. Finalmente, Pedro nos exhorta a prepararnos diligentemente para nuestro encuentro con el Señor. En primera instancia, nos exhorta a una vida de santidad. Dice el versículo 11 que leímos que debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Y el versículo 14, debemos ser hallados por Él cuando venga sin mancha e irreprensibles y en paz. Qué hermoso, ¿no? A poder vivir una vida de santidad, de separación del pecado y de la corrupción y una vida consagrada para la gloria de Dios. En segunda instancia, a entender la paciencia y la longanimidad del Señor, porque esta paciencia, esta longanimidad es para salvación, como dice el versículo 15. Que podamos reconocer esto, tened entendido, dice, que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, es para que podamos alcanzar la salvación, es para que podamos recibir la vida eterna. La tercera cosa que nos exhorta a guardarnos de las falsas doctrinas, porque hay por todos lados falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos maestros, falsas filosofías. Dice el versículo 17, guardaos, cuidado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Así que cuidado, guardémonos de las falsas enseñanzas, doctrinas y que podamos permanecer firmes en el Señor. Y el último punto, la última exhortación que da el apóstol Pedro aquí, dice, es a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El último versículo, el versículo 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor nos ayude, que podamos darle gracias a Dios de haber conocido la verdad, que podamos tomar conciencia de que vivimos en un mundo que a lo mejor ni piensa, ni tiene en mente que un día vendrá el Señor y que ese día cada vez está más cercano.
pero que nosotros debemos estar expectantes, que nosotros debemos estar preparados, una vida de santidad, entendiendo que el tiempo que transcurra es la paciencia o la longanimidad del Señor que obra para salvación, dando tiempo a que la gente se arrepienta, que nos guardemos de toda la falsedad y de las falsas doctrinas y enseñanzas, y también a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento del Señor. Que el Señor nos ayude, que la gracia del Señor pueda estar obrando en cada corazón. Gracias al Señor por esta bendición y por la Escritura que nos habla con tanta claridad. El Señor está cerca, el Señor viene pronto. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. La piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno, vivo está, vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno, vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a él la gloria es, por siempre
Bueno, hermosas las alabanzas que hemos escuchado y que hemos entonado también, porque nosotros también cantamos con el pastor aquí en casa, porque es un modo también de participar, de compartir y de recibir la hermosa bendición que el Señor tiene para nosotros. Más allá de que hoy estuvimos en la iglesia y tuvimos nuestras 3 reuniones presenciales y nos hemos gozado en el Señor de poder encontrarnos con nuestros queridos hermanos y de poder juntos lograr esa comunión espiritual, alabando y glorificando a nuestro Señor. Podemos decir que este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Amén. Vamos a estar orando ahora todos juntos. Si hay alguna petición en nuestros corazones, alguna necesidad, es el momento de unirnos en oración. Ustedes en su hogar, nosotros aquí, y todos juntos clamar al Señor para que el Señor obre con su mano de poder, de misericordia, y que esté obrando, sanando a todos los hermanos y a las personas que están enfermos, bendiciendo a aquellos que están pasando por momentos difíciles, y que la gracia del Señor se manifieste sobre cada uno. Todos unidos vamos a estar haciendo esta oración. Señor Jesús, te damos gracias porque podemos ir a ti, Señor, y saber que tus oídos siempre están atentos a nuestras oraciones y saber que estás dispuesto a obrar con tu mano de poder y de misericordia. Sabemos que podemos presentar nuestras peticiones y que tu gracia se estará derramando en abundancia sobre cada vida. Tú has escuchado y conoces las peticiones de cada corazón, de cada uno de mis hermanos y amigos. Que tu gracia divina pueda estar obrando, sanando a los enfermos, tocando a los que están en este momento padeciendo, sufriendo, Señor, a los que están angustiados, a los que tienen realmente depresión, están realmente deprimidos por la situación que están atravesando, que tú los levantes con tu gracia, los fortalezcas con tu poder. Señor, bendice a aquellos que tienen necesidades materiales, que abras puertas de bendición, Señor, de prosperidad, que abras puertas de trabajo, Señor, y que tu gracia pueda ser derramada en abundancia en cada hogar. Suple toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Señor, todo lo pedimos y todo lo agradecemos en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Les decimos que los amamos en el amor del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente. Worthy is the